Ok, muy bien. Nuestro webinar el webinar del día de hoy se va a tratar de cómo podemos personalizar, estandarizar nuestras plantillas de dibujo 2D con ZW3D. Nuestro programa va a constar de algunos puntos que son muy importantes. Por ejemplo, conoce a ZWSoft, qué producto desarrolla ZWSoft, qué es ZW3D, por qué seleccionar ZW3D, por qué personalizar mis plantillas de dibujo, esto en qué me ayuda y qué me representa. Dentro de nuestra sesión técnica vamos a aprender cómo hacer una creación de plantilla de pieza, cómo hacer variables o ecuaciones para las plantillas de las piezas, creación de atributos de piezas, creación de plantilla de dibujo, personalización de variables, generación automática de plano 2D. Vamos a tener una sección pequeña de preguntas y respuestas y les vamos a presentar nuestro plan para los siguientes webinars, así como una información importante para los que están haciendo trabajo en casa o el famoso home office. Bueno, muy bien. Primero vamos a presentar a la compañía, vamos a presentar ZWSoft. ZWSoft es una compañía que tiene constituida formalmente desde 1998. En el 92 empezó como una empresa pequeña, desarrollando aplicaciones para diseño de interiores. La compañía ha tenido un crecimiento bastante exponencial durante estos años. En el 2002 genera lo que es la primera versión ZWCAD 1.0. En el 2010 crea la versión ZW3D. En el 2012 genera la segunda versión ZWCAD. En el 2016 genera la tercera versión ZWCAD. En el 2019 desarrolla ZWCAD 2020, ZW3D 2020 y nuestra nueva herramienta para simulación que se llama ZWSim 2019. Es importante renombrar o marcar que ZWSoft es la única empresa que posee los derechos de propiedad intelectual e independientes para desarrollar ZW3D y ZWCAD en China. Nosotros contamos con centros de desarrollo en Guangzhou, que también se conoce como Cantón, en Wuhan y Florida. Tenemos bastantes años de experiencia y esto nos ha ayudado a siempre entregar soluciones de CAD/CAM profesionales y confiables alrededor del mundo para los diferentes usuarios. ¿Qué productos de ZWSoft son los que se desarrollan? Bueno, contamos con ZWCAD, ZW3D, CAD Pockets, CAD Pro y nuestro nuevo desarrollo, que es un simulador electromagnético de onda que se llama ZWSim. Como resumen general muy rápido, ZWCAD es una solución que se enfoca a cubrir necesidades de usuarios que trabajan con archivos DWG de XF exclusivamente. Por ejemplo, para usuarios que son de uso recurrente de aplicaciones como AutoCAD o como DraftSight, donde el manejo 100% del 2D es más importante. ZWCAD tiene las capacidades y características únicas para cubrir esas demandas o requerimientos. ZW3D, muchos de ustedes lo conocen, es una aplicación todo en uno, que es un CAD/CAM sumamente rentable. CAD Pockets es una aplicación que se corre sobre plataforma, en este caso de Android o iOS. Es una aplicación móvil y nos funciona para una comunicación colaborativa entre nuestros planos de dibujo 2D y los levantamientos en sitio. Eso es bien importante. Muchas veces tenemos que salir con los clientes, tenemos que hacer algunas mediciones, algunos ajustes, algo relativamente sencillo. Bueno, no es fácil hoy en día cargar una laptop, mucho menos una computadora de escritorio. Entonces, CAD Pockets me da ese poder para yo poder generar la información necesaria en mis planos de WG de XF. Y CAD Pro es una potente herramienta que nos ayuda a visualizar formatos de muchos sistemas de CAD o muchas extensiones de CAD 3D al día de hoy. Una de las cualidades más importantes, bueno, es que nos brinda las herramientas necesarias para trabajar o mandar nuestra información hacia una nube y nosotros internamente o nuestros clientes podamos leer la información desde un explorador sin depender de un visualizador. Aparte de que cuenta con una herramienta colaborativa en la que por medio de la nube o del explorador de internet podemos estar colaborando simultáneamente varias personas para dejar la información que estamos buscando. Eso es un resumen muy rápido de lo que viene siendo ZW3D.
los productos ZWSoft, ZWCAD, ZW3D, CAD Pockets y CAD Bro. Bueno, ¿qué es ZW3D? ZW3D es una aplicación, es una solución, es la solución para cubrir diferentes requerimientos. Nos ayuda para cubrir, por ejemplo, necesidades para diseño, para ensambles. Tenemos las capacidades de trabajar de manera paramétrica o no paramétrica. ¿Para qué se usa ZW3D? Bueno, ZW3D se puede usar prácticamente para modelar o crear todo, o casi, o más bien dicho, crear cualquier información que nosotros estamos buscando generar. Nos ayuda, por ejemplo, en mercados a lo mejor o en áreas específicas, como por ejemplo diseño mecánico, diseño industrial, modelado, ingeniería, diseño de producto, maquinado, moldes, dibujos 2D y entre otras más variados requerimientos. ZW3D es una solución 100% confiable para diferentes tipos de requerimientos o diferentes tipos de empresas. Por ejemplo, para lámina, transformación de metal, maquinado, fundición, diseño de herramientales, diseño de moldes, para el sector automotriz, sector aeroespacial, sector médico, estructuras y muchas más herramientas. ZW3D realmente es una aplicación que es todo en uno. Me brinda la capacidad de trabajar con diseño de productos, importar productos, exportar productos. Me da la capacidad de crear ensambles. Me da la capacidad de tener, si yo así lo deseo, herramientas que me ayuden a analizar o a reparar geometrías que vengan dañadas desde otros sistemas de CAD y recuperarlas yo al 100%. Me ofrece herramientas especiales para diseño de moldes. Me integra las herramientas necesarias para dibujos 2D, crear planos de taller. En este caso es lo que vamos a presentar el día de hoy con mi compañero Víctor Vázquez, ingeniero de soporte, y al final llegar al ciclo que es la parte de fabricación por CNC, tanto entorno como empresa. Eso es un pequeño resumen de lo que viene siendo ZW3D. Bueno, ¿por qué seleccionar ZW3D o por qué yo debo de usar ZW3D? Principalmente porque es una solución que está enfocada como una solución todo en uno. Me ofrece herramientas para CAD, para CAM, para torno, para fresa, para moldes y otras herramientas que están integradas dentro de la misma interfaz. Eso es muy importante. Contamos con una compatibilidad inigualable con extensiones de otros sistemas de CAD. Contamos con un kernel propio de diseño llamado Overdrive, único en su tipo, ya que es propiedad de nuestra empresa. Contamos con un costo bajo de propiedad comparándolo con cualquier diferentes tipos de productos similares. Contamos con licenciamiento permanente o que también se llama perpetuo. Es una característica única de nosotros, la cual, bueno, al no manejar ni suscripciones ni rentas, nos ofrece una mayor rentabilidad, ya que no tenemos que estar preocupándonos año con año por obtener recursos para estar pagando suscripciones, mantenimientos o actualizaciones obligatorias. Por eso, ZW3D no cuenta con actualizaciones obligatorias. Las actualizaciones existen y solamente si yo las deseo tomar, las podemos adquirir. En caso de que no, no pasa nada. ZW3D brindamos soporte local, tanto a nuestros distribuidores como clientes y usuarios finales, directamente desde el corporativo. Una parte muy importante que tenemos en nuestra solución cuando hablamos de CAM es que tenemos un cálculo por lotes. Esto nos genera una velocidad mayor para calcular múltiples estrategias de corte al mismo tiempo y continuar trabajando para generar más. La velocidad es inigualable en este punto. Tenemos la capacidad de maquinado, un maquinado que nos ayuda a determinar por dónde puede trabajar y cómo trabajar sin necesidad de yo estar interviniendo constantemente para decirle esta región sí, esta región no, por aquí sí, por aquí no. Nos brinda esa flexibilidad que es muy importante. Tenemos un módulo especializado para diseño de moldes, el cual nos ofrece librerías, por ejemplo, de accesorios, portamoldes, botadores, algunos carros. Nos brinda las herramientas necesarias para crear sistemas de enfriamiento, sistemas de llenado. Contamos con herramientas especiales para el diseño de electrodos
y realmente generar todo el concepto de un diseño de moldes 100% profesional con ZW3D. Y una característica muy importante, bueno, es que no requerimos tener un hardware elevado o un hardware bastante grande para poder trabajar con ZW3D. Bueno, ¿por qué es importante personalizar mis plantillas de dibujo? Bueno, ¿por qué? Porque al yo crear plantillas voy a reducir el tiempo en el que yo voy a crear planos. A su vez, yo reducir el tiempo me va a ayudar a obtener ganancias. ¿Por qué? Porque voy a crear plantillas, las voy a personalizar, voy a reducir el tiempo de llenado de datos esenciales. Esto me va a ayudar a yo tener dibujos más rápido y en un corto siglo yo voy a poder automatizar los dibujos que yo hago con un solo clic. Ese es el objetivo de este webinar, que ustedes aprendan cómo pueden lograr esta información, cómo pueden crear estas plantillas y así al final del webinar, con un solo clic, podemos crear una infinidad de plantillas personalizadas. Podemos crear y de una manera muy rápida con un solo clic diferentes tipos de dibujos, no solamente de partes, sino también desde ensambles. Bueno, con esta breve introducción que hice un poco rápido, voy a darle ahora el control a mi compañero Víctor Vázquez, el cual nos va a hacer una presentación técnica. Él va a abordar los temas, por ejemplo, creación de plantilla de una pieza, creación de variables de ecuaciones, creación de atributos de pieza, creación de plantillas para dibujo, personalización de variables en la plantilla de dibujo, que es una parte bien importante, generación automática de planos 2D y preguntas y respuestas. Ok, Víctor, ¿estás por aquí, Víctor? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, por aquí ando, Jesús. Ok, permíteme un segundo. Listo. Ya puedes compartir tú. Víctor. Bueno, ahora que podamos compartir la pantalla, como mencioné, Un segundito. hola a todos. Víctor tiene. ¿Listo, Víctor? ¿Me escuchan aquí todos? Sí, Víctor, sí te escucho. Perfecto. Excelente. Bueno, voy a compartir mi pantalla. En este caso, me indican si lo pueden ver, es una presentación PowerPoint en la cual, bueno, les explico de forma muy rápida. Jesús ya les dio el overview de lo que vamos a estar viendo. Yo nada más quiero mostrarles un poco o comentarles acerca de los pasos que vamos a estar trabajando. Nosotros vamos a estar trabajando con la creación de una plantilla. Vamos a trabajar primero con una plantilla de pieza y posteriormente vamos a obtener su plantilla de dibujos. Cabe mencionar que dentro de la creación de la plantilla de piezas vamos a estar trabajando con la creación de variables. Ahorita les voy a explicar el por qué. Vamos a mostrar también, una vez que creemos nuestra hoja de dibujo, cómo podemos personalizar nuestro cajetín de datos y cómo podemos compartir o atraer información de nuestra plantilla de pieza directamente para que se llene en automático. Y posteriormente vamos a utilizar una aplicación de ZW3D que es bastante útil, que es la creación de dibujos de forma automática, utilizando las plantillas o la plantilla que nosotros hemos creado. Esto nos va a ahorrar tiempo y nos va a ayudar a hacer nuestro trabajo un poco más fluido. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que realmente nos interesa, que es ya el trabajo sobre la plataforma ZW3D. Aquí está mi plataforma. Un segundo para que
La maximice. Listo. Si se dan cuenta, pues ahora yo lo único que he hecho es adelantarme en la apertura de ZW3D. Dentro de esta plataforma, bueno, tenemos la interfaz de inicio, de arranque, donde podemos abrir, crear nuevos archivos, ver las bibliotecas, gestor de licencias, las funciones básicas de trabajo cuando se abre la pieza. Ahora, ¿cómo vamos a empezar a crear las plantillas? Dentro de la opción de archivo que está aquí arriba, vamos a tener un apartado que se llama precisamente plantillas. Si yo lo despliego, me va a abrir un multiobjeto. Si ustedes alcanzan a percibir, tenemos aquí un multiobjeto con distintos estándares. Básicamente la que tenemos precargada son los estándares de hojas de dibujo y en piezas tenemos la parte en milímetros, el template o la plantilla en milímetros, que es la que vamos a utilizar en esta ocasión como referencia. De hecho, yo aquí ya tengo un par de plantillas creadas previamente, pero no las vamos a estar utilizando en ese momento. Vamos a crear a partir de la plantilla Part Template Milímetros. Ahora, ¿cómo empezamos a trabajar? Una vez que ya abrimos el multiobjeto de plantillas, nosotros lo que vamos a comenzar a hacer es crear la plantilla de piezas y lo vamos a hacer simplemente dando clic en el signo de más que tenemos aquí arriba para crear un nuevo archivo dentro de este mismo estándar, por llamarlo así, o tomarlo como referencia. En este caso, yo voy a seleccionar en esta opción la parte de predeterminada para que atraiga los valores por default y le voy a poner un nombre a esta plantilla, le voy a poner ZWSO-milímetros. Voy a darle clic en aceptar. Y si se dan cuenta, lo que pasa en mi plantilla o en el trabajo que estoy haciendo es que se abre un entorno de diseño. Yo aquí podría empezar a trabajar, agregar los diseños y trabajar sin mayor problema. Pero en este caso nosotros lo que queremos hacer es utilizar esta plantilla como la base para crear un estándar dentro de las plantillas de dibujo. Entonces, primero voy a configurar los datos que yo quiero que cuando cree los dibujos se agreguen al cajetín de datos, por ejemplo. Algunas ocasiones tenemos datos tan específicos como el cliente. Para nosotros es importante que cuando creamos los dibujos aparezca el nombre del cliente en nuestras hojas de dibujo y algunas especificaciones. En este caso nosotros podemos hacer este tipo de configuraciones con ZW3D. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues primero vamos a crear la lista de nuestros clientes. Para poder trabajar con una lista de clientes o una cantidad de clientes dentro de ZW3D y sus plantillas de dibujo, lo que vamos a hacer es generar variables utilizando el gestor de ecuaciones de ZW3D. Cabe mencionar que es una herramienta muy sencilla de utilizar y lo único para lo que nos va a servir es para dar de alta nombres. Así es que vamos a trabajar con ella. Les mostraré cómo desde la pestaña de herramientas vamos a encontrar una opción que se llama gestor de ecuaciones. Si yo doy clic a gestor de ecuaciones, nos aparecerá esta plantilla, en la cual nosotros podemos comenzar a agregar variables o ecuaciones. Cabe mencionar que estas variables ecuaciones se pueden utilizar no solo para crear el nombre de mis clientes. Esta herramienta es muy útil, sobre todo cuando quiero generar variables o familias de piezas, configuraciones. Eso ya es tema de otra presentación, pero en este caso lo vamos a utilizar para crear a nuestros clientes. Yo puedo controlar el tipo de dato que voy a utilizar. En este caso yo voy a utilizar cadena, que es un nombre propio en este caso. Yo, por ejemplo, resulta que dentro de la empresa trabajamos maquilándole algunas cosas a Ford. Voy a aceptar aquí y se va a agregar mi variable acá arriba. También le trabajamos a GMC, por ejemplo. Y vamos a volver a asignarle el mismo valor. Voy a aceptarlo. Y también le trabajamos a Airbus, por ejemplo. Vamos a poner Airbus. Yo voy a agregar el nombre de esta empresa. La voy a aceptar. Y le voy a dar clic en aplicar. Acepto.
Ahora, algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que siempre que nosotros creamos este tipo de variables, en la opción de mi historial de desarrollo de diseño, voy a obtener automáticamente una carpeta que se llama expresiones. Esta carpeta lo que hace es guarda todas las variables o todas las ecuaciones que yo he creado. En este caso, yo creé 3 nombres, 3 cadenas que son el nombre de mis clientes. Ahora, más adelante las vamos a utilizar. Ahorita solamente creamos a nuestros clientes. Ahora, ¿cómo empezamos a darle más personalidad a nuestra plantilla? Pues bueno, lo podemos hacer muy fácil. De nueva cuenta, dentro de la pestaña de herramientas, vamos a encontrar una opción que se llama pieza, que está justo en la pestaña o en el apartado de atributos. Y si yo lo selecciono, me aparece esta opción. A partir de aquí, nosotros le vamos a asignar atributos a nuestra plantilla. Atributos como los estándares, que pueden ser el nombre del diseñador, el nombre del que revisa, el nombre del, no sé, del gerente del área, si tenemos algún proveedor para el material de este modelo que estamos haciendo, incluso si queremos colocar, por ejemplo, alguna descripción. Yo en este caso voy a llenar solo algunos porque estos son los atributos estándar. Digamos que todas las plantillas ya tienen este formato y nosotros simplemente los podemos llenar aquí con nombre. Aquí, por ejemplo, en diseñador voy a poner mi nombre, Víctor Vázquez. En el gestor voy a colocar, por ejemplo, a Jesús Esparza, que es el encargado de regresarme los dibujos cuando están mal. Y en proveedor ZWSoft, digamos lo que es el que me está proveyendo la herramienta. Yo podría agregar una descripción, podría agregar fechas, pero en este caso voy a colocar estos datos para que veamos cómo funciona. Pero ahora, como les mencionaba, estos datos que nosotros acabamos de entregar son los estándar, son los que vienen por default. Digamos que aquí nosotros no hemos creado nada nuevo. Sí lo personalizamos utilizando los nombres y los proveedores, pero son datos estándar que ya vienen por default, ya existen las variables por default dentro de ZW3D. Lo que vamos a hacer ahora es dirigirnos a la pestaña de usuario. En esta pestaña nosotros podemos crear atributos nuevos. Aquí es donde vamos a utilizar, por ejemplo, el nombre de nuestro cliente. Aquí vamos a crear una variable, por ejemplo, que se va a llamar pintura, tratamiento térmico, número de revisión. Realmente el nombre de nuestra plantilla, perdón, de nuestra variable o de nuestro atributo puede ser el que nosotros necesitemos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues es muy sencillo. Simplemente necesito poner un nombre a la propiedad o atributo. En este caso, por ejemplo, va a ser cliente. El tipo va a ser una cadena. ¿A qué me refiero con cadena? Bueno, pues una serie de letras que puedo tomar dentro de mi herramienta. En dato o expresión, que sería el equivalente de esa variable o el valor, yo aquí voy a seleccionar. Si doy clic en este icono que tiene el logo de ecuaciones y le doy clic en enlazar a variables, yo voy a poder seleccionar el nombre de mis clientes. Yo en este caso, por ejemplo, voy a seleccionar primero a Ford. Lo voy a tener ahí y voy a aplicar y vamos a aceptar. Ahí está. Yo ya aquí tengo a Ford como mi primer cliente. Posteriormente, voy a agregar una nueva variable que en este caso se va a llamar pintura, por ejemplo. Va a ser una cadena y va a ser un simple sí o un simple no. Voy a agregar uno que se llame tratamientos térmicos y voy a ponerle, por ejemplo, que necesitamos templado. Y también necesitamos el número de piezas, por ejemplo. Piezas, en este caso el tipo de la variable no va a ser una cadena, lo puedo colocar como numérico y le voy a entregar que van a ser 100 piezas las que vamos a necesitar con esto. Algo que hay que tomar en consideración antes de hacer esto es los nombres que le ponemos a las propiedades. Hay que procurar que los nombres de los atributos no sean muy grandes, que sean palabras muy concisas. Por ejemplo, yo pude poner aquí número de piezas, pero la plataforma ZW 3D tiene un límite del tamaño de nombre de las
de los atributos. Es por eso que aquí hay que tener cuidado, hay que colocar nombres pequeños o cadenas pequeñas dentro de nuestra de nuestras variables. Ahora, una vez que ya creé estas variables, que ahora sí son variables específicas para mi plantilla que yo he creado, que yo quiero personalizar, lo único que tengo que dar clic es en aplicar, que está aquí abajo, y aceptar. Una vez que hago esto, la plantilla ha adquirido estos valores. Ahora, con estos valores, yo ya voy a poder hacer mi proceso con mi hoja de dibujo. Aquí hay que resaltar algo importante. Antes de pasar a crear la hoja de dibujo, es importante guardar este template de pieza, por lo cual siempre vamos a ir a archivo, guardar como, que está aquí, y le vamos a colocar un nombre. En automático nos va a pasar el nombre de la plantilla que usamos como referencia, que en este caso fue templates milímetros. Yo no quiero utilizar esa variable o ese nombre. Yo voy a agregar el mismo nombre que le di a mi plantilla desde un principio. ZWSoft, en este caso va a ser _milímetros. Le doy clic en guardar. Y ya se guardó mi primer elemento o mi primer plantilla, que de hecho si vuelvo a ir a piezas, por ejemplo, a los atributos, ya tengo guardadas variables que vamos a utilizar más adelante. Algo que es importante, que antes de comenzar a trabajar en la plataforma, les sugiero que lo revisen porque si no, no los va a dejar guardar, es que tengan permisos de escritura en la carpeta donde se guardan nuestras plantillas, que en este caso es en la carpeta de Resource, que se encuentra, bueno, aquí está la dirección, en los archivos del programa ZWSoft, ZW3D, la versión, el lenguaje, seleccionamos el lenguaje que estamos utilizando, en este caso si tenemos español o inglés, y en la carpeta de Resource. Hay que tener los permisos de escritura sobre estas carpetas porque la plataforma guarda y almacena directamente ahí nuestros valores. Entonces es importante que tengamos permisos de escritura, si no este proceso que yo acabo de hacer de guardar no nos lo va a dejar, no nos va a permitir. Bueno, ahora ya guardé mi plantilla de pieza, vamos a agregar nuestra plantilla, bueno, plantilla de pieza ensambles, y vamos a vamos a empezar a trabajar con nuestra plantilla de dibujo. Yo aquí, dentro de mi área gráfica, tengo esta opción para seleccionar hoja de dibujo u hoja 2D. Yo la voy a seleccionar y me va a aparecer este menú, donde yo puedo seleccionar el estándar o el tipo de hoja que quiero utilizar como base. Yo en este caso voy a utilizar una hoja predeterminada. Va a ser una hoja predeterminada y me va a enviar una hoja en blanco que yo voy a empezar a personalizar a partir de aquí. Y esto va a ser de una forma muy, muy sencilla. Si se da cuenta, en la parte izquierda de la pantalla donde se ve mi cursor, voy a tener una opción que dice formato de hoja y tablas. En este caso, nosotros vamos a trabajar con la opción de formato de hoja. Y para empezar a agregarle atributos o formato a nuestra hoja, yo lo único que voy a hacer es dar clic derecho sobre él y voy a seleccionar la opción atributo de hoja. Podría hacer una personalización o agregar elemento por elemento, por ejemplo, los bordes, las líneas de título, todos estos elementos que pertenecen a la hoja de dibujo, pero muy probablemente nosotros queremos trabajar con hojas ya con cierta estandarización que nos ayuden a recortar el tiempo. Entonces lo que voy a hacer es atributos de formato de hoja, que está aquí, y aparecerá esta pantalla, esta nueva ventana en la pantalla. En este caso tengo dos opciones. La que aparece por default activa, que es personalizar tal cual mi plantilla de dibujo, que es atraer el tamaño del papel, incluso si yo quiero modificar el ancho y la altura, si hay alguna configuración personalizada, si quiero usar bordes, límites, marcas de corte, particiones, marca de centros, qué tanto quiero que haya borde, el límite lateral, qué tanto espacio requiero, e incluso si yo ya, por ejemplo, tuviera un cajetín personalizado, podría hacer reuso de él. Nosotros vamos a poder reutilizar estos elementos dentro de nuestra plantilla, lo cual es importante. Ahora lo que voy a mostrar es cómo los creamos y cómo se aplican dentro de nuestra misma hoja, pero es reutilizable esta información.
Yo no voy a personalizarla tan a detalle. Lo que quiero hacer para esta sesión es utilizar la opción de plantilla estándar que está aquí. Esto quiere decir que me va a permitir utilizar un diseño ya prehecho y modificarlo a las necesidades que yo tengo. Yo aquí, por ejemplo, voy a seleccionar un tamaño A4 ISO, que es esta, y voy a dar clic en aceptar. En automático, nuestra hoja obtiene los atributos de este formato, pero nosotros, aparte de los atributos que tiene, bueno, lo queremos personalizar. Y esto lo vamos a poder hacer muy sencillo. Si de nueva cuenta me dirijo a la opción de formato de hoja, donde tengo ahora formato de hoja A4H entre paréntesis ISO, voy a desplegar y tengo una opción para límites de hoja que me va a permitir controlar los bordes y todos los elementos, pero lo importante en este momento es que tenemos una opción que se llama cajetín, que es el que queremos comenzar a editar. Para hacer esto, lo único que voy a hacer es dar clic derecho y voy a indicarle editar. Si se dan cuenta, cambia un poco mi interfaz de trabajo, se convierte en una donde me muestra cotas, me muestra textos, donde puedo modificar, voy a agregar líneas. Yo podría aquí dibujar fácilmente cualquier elemento, aquí por ejemplo una línea, puedo trazar otro rectángulo que me permite agregar más información. Aquí realmente nosotros podríamos generar cualquier tipo de datos. Yo voy a borrarlos, voy a utilizar, como les mencionaba desde un principio, los datos que vienen por default. Y lo que voy a hacer es comenzar a personalizar. Yo, por ejemplo, en este apartado, bueno, primero quiero mi hoja en español. Entonces voy a ponerle, por ejemplo, responsable del departamento. Voy a dejar en español. Y a este elemento le voy a asignar una variable de las que nosotros hemos dado de alta. En este caso voy a configurar dos elementos más o tres para mostrárselos y posteriormente asignamos dos valores. Aquí, por ejemplo, yo voy a poner el diseñador. Voy a aceptar. Y vamos a ponerle a aprobado. Y bueno, aquí ya lo tenía. Vamos a poner aquí, por ejemplo, número de piezas. Aquí cabe mencionar que al ser una especie de etiqueta o label, podemos colocar el texto del tamaño o la cantidad de texto que nosotros requeríamos. En este caso, por ejemplo, número de piezas. Voy a aceptar, voy a dar un espacio más aquí. Voy a agregar aquí, por ejemplo, el cliente, que para mí es importante. Y me parece que habíamos puesto el tratamiento térmico, que eran algunos datos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en lugar tal vez del estatus del documento, vamos a poner el tratamiento térmico. Ahí lo tenemos. Ahora, nosotros tenemos que tener un espacio para agregarle variables. Incluso yo, si yo no quiero tener cierta información, la puedo borrar sin mayor problemática. Ahora, ¿cómo empiezo a llenar o a indicarle que ahí quiero que vayan ciertos datos? Tenemos dos opciones. Una es agregar texto en la parte superior de nuestra herramienta, en la opción de bocetos. Voy a tener una opción que se llama texto. Puedo seleccionarlo y puedo agregar el valor que yo quiera. En este caso, por ejemplo, voy a seleccionar aquí en responsable. Y en la cajetilla de texto, donde yo tendría que poner el nombre, por ejemplo, teclearlo manualmente, yo no quiero hacer eso. Quiero atraerlo a través de un editor. En este editor, yo voy a tener la posibilidad de traer variables desde mi gestor o mi navegador de variables. Cuando yo haga esto, aparecerá este menú, en el cual yo puedo seleccionar variables. En este caso, estas son las variables, digamos, generales o globales que existen. Pero si yo me regreso, voy a encontrar nuestra plantilla nueva, que es ZWSoft MM, en la cual nosotros agregamos algunas otras variables, como el cliente, el nombre de nuestros clientes, el tratamiento, la pintura, el número de piezas. Entonces, yo aquí, por ejemplo, estoy trabajando con el responsable. Yo para el responsable aquí tendría que colocar al manager, por ejemplo. Ahora, cuando una vez que lo selecciono de la lista que tengo en el lado izquierdo,
nosotros vamos a anotar este código en el texto que se va a agregar. Ahora, cuando nosotros tenemos esta línea de texto, que espero que se alcance a distinguir, que quiere decir Z, bueno, que lleva por letras o por escrito ZW soft-milímetro. Si se dan cuenta, ese es el nombre de mis plantillas. Esto quiere decir que esta variable solo va a traer valores de esta plantilla que yo he generado. Si yo quisiera que pudiera traer valores, no sé, por ejemplo, ocupamos una plantilla de pieza que no es precisamente la que nosotros diseñamos, pero tiene un elemento que se llama manager o una variable que se llama manager y queremos que también se llene en esta plantilla que nosotros hemos diseñado, podemos trabajar con variables globales y esto significa que podemos retirar este valor de ZWSoft para hacerlo una variable global. Yo en este caso, para este ejercicio, voy a dejar algunas variables locales y unas globales para que veamos la diferencia. Voy a cerrar aquí porque les quiero mostrar otra forma de agregar estos textos. Aquí lo que nosotros hacíamos, teníamos que desde cero crear el texto, colocar tamaños, espacios, todo lo necesario para el texto. Con esta otra opción, que es tal cual copiar y pegar, si yo doy control C, me va a aparecer este menú donde me indica desde dónde quiero copiar, que va a ser desde este texto, acepto, oprimo control V y me dice dónde lo quiero poner. Entonces yo quiero ponerlo aquí abajo, el responsable va a ir ahí. Y ya copio las propiedades del texto. Entonces voy a hacer este procedimiento varias veces para tener todos los cajetines o todos los espacios para colocar las variables, lo voy a hacer de forma rápida para que podamos trabajarlo y veamos el resultado final. En este caso, yo estoy agregando todos los textos. Control C. Desde aquí mismo, Control V, lo quiero aquí abajo. Este otra vez, Control C, le indico desde dónde, acepto, hasta dónde lo quiero pegar, aquí mismo. Y nos falta uno más, que va a ser el cliente, Control C, lo quiero copiar desde aquí, Control V, lo voy a poner aquí. Entonces, supongamos que ahí ya tengo los variables o los puntos donde quiero que se inserten mis variables y ahora sí voy a cambiar los datos. Entonces, por ejemplo, el responsable de mi departamento, quedamos que va a ser el gerente. Esta la voy a dejar como una variable local que representa mi plantilla. El diseñador, también voy a dejarlo como el diseñador de aquí. Agregué dos veces, solamente uno. Un dato curioso es que si nosotros nos damos cuenta, el texto sobresale de los cajetines o se ve muy grande. No importa, realmente el texto no va a ocupar todo ese espacio, simplemente nos muestra el tamaño o el nombre completo de la variable que estamos asignados. Al final, el texto se va a ver del tamaño de las propiedades que nosotros le asignamos o copiamos, que en este caso sería, por ejemplo, este formato, tendría este espacio en nuestro texto. Entonces no se preocupen, ahí no quiero, no se preocupen por el tamaño, a pesar de que sobresalga, no vamos a tener problema. Aquí otra vez voy a volverlo a manejar, ahí está, aceptar, lo voy a arrastrar. El número de piezas, aquí nosotros esta variable la quiero hacer global. ¿A qué me refiero? A que todas las plantillas que tengan número de pieza como una variable dada de alta, bueno, la puedo obtener mi plantilla que yo diseñé. Entonces, para esto voy a seleccionar aquí dentro de mis variables una opción que se llame part-pieza. ¿Y qué va a pasar? Nos vuelve a mandar el mensaje o el texto que está enfocado a mi variable local. Lo que yo voy a hacer para convertirla en una variable global es simplemente quitar el nombre de mi plantilla. Con este formato, yo puedo hacer que si en otras piezas que no están hechas en mi plantilla de pieza, tengo una variable que se llama así, puede atraer esa información y la puede llenar de forma automática. Entonces voy a dejar, por ejemplo, hasta ahí. Voy a generar el cliente, que en este caso es algo importante, y de igual forma este cliente lo voy a dejar como una variable global. Voy a aceptar. Tratamiento térmico, vamos a cambiarlo. También voy a dejarlo como una variable local. Déjenme
Lo borro. Voy a aceptar. Y algo que también, digo, ya aquí asigné algunas variables, algo que también suele ser importante es que muchas veces necesitamos agregar una imagen o el logo de la empresa. Entonces, esto lo podemos hacer de forma muy sencilla. En la parte de boceto, de nueva cuenta, tengo una opción que se llama imagen, que está aquí. Entonces, si yo la selecciono, me va a abrir mi buscador de Windows, me voy a alguna biblioteca donde tenga imágenes y, por ejemplo, yo quiero agregar el logotipo de ZWSoft. Le doy clic en abrir y me va a pedir que coloque el primer punto y el punto final. Yo lo voy a colocar ahí. Nosotros podríamos modificar la altura y el ancho simplemente quitando el bloqueo a la relación de aspecto. Yo, por ejemplo, quiero modificar la altura, quiero que sea un poco más alto y también no quiero que se vea tan intenso. Puedo manejar la opacidad de mi imagen. Entonces, ya ahí son un poco cuestiones más estéticas, pero podrían ayudarnos a hacerlo. Ahora, una vez que he hecho esto, voy a aceptar, voy a salir de mi versión de plantilla. Como son variables locales, en automático llena mis datos, que son el nombre de Jesús y el mío, pero las variables globales, como el cliente, el tratamiento térmico y el número de piezas, no lo ha hecho, porque nosotros no hemos asignado nada aquí que le muestre de dónde viene esa información. Ahora lo vamos a hacer. Voy a guardarla. ¿Listo? Y, por ejemplo, voy a regresar a mi plantilla de piezas. Yo aquí tengo mi plantilla de piezas. Voy a ver una pieza distinta. Déjenme ¿qué es esta pieza? Y yo, por ejemplo, esta pieza obviamente no está hecha en mi plantilla, la hice de forma general. Voy a seleccionar todas las operaciones de esta pieza, voy a darle control C y voy a ponerla aquí. Y voy a ponerle control de forma muy, muy rápida y sencilla a la plataforma de, bueno, aquí todavía tengo algunas operaciones que suprimí. Ahí está completa. Ahora sí, ya traje mi pieza que estaba en una plantilla externa que yo no hice a mi plantilla nueva. Entonces, ahora si yo hago esto, control I para ponerlo en isométrico, yo quiero obtener el dibujo. Vamos a modificar nuestras variables. Para modificar las variables, siempre que entremos a trabajar en estas plantillas, simplemente vamos a tener que irnos a herramientas, piezas. Podemos cambiar los datos de nuestras variables estándares, pero aquí las importantes son estas, que son las de usuario. En este caso, por ejemplo, yo aquí tengo a Ford, yo ya no quiero que sea Ford, resulta que este proyecto, déjenme lo edito, va a ser para GMC o para Airbus. Vamos a trabajar a Airbus ahora. Yo acepto, en automático lo tengo. La cadena para la pintura, aquí no, el sector aeronáutico no me pide pintura. Tratamiento térmico no aplica, por ejemplo, aquí no me pidieron. El número de piezas, pues son menos piezas, aquí nos piden 20 nada más. Entonces voy a aplicar y voy a aceptar. Ya modifiqué mis piezas y ahora me voy a ir a la hoja de dibujo. Yo lo único que tengo que seleccionar es de dónde quiero traer el dibujo, que va a ser esta pieza. Y si se dan cuenta, de forma automática, mientras yo estoy agregando las piezas, o las vistas, mejor dicho, nuestro cajetín obtuvo la información de forma automática. El número de piezas, el cliente, que ahora fue Airbus que comentamos, y el tratamiento térmico. Entonces, de una forma muy sencilla, nosotros podemos ligar datos de nuestra pieza o de nuestra hoja de pieza a nuestra pieza de ensamble. Esto es bastante interesante. Ahora, algo más que me gustaría mostrarles, hasta ahora que si se pueden dar cuenta, la relación de variables puede resultar bastante sencilla, es trabajar una herramienta que muchas veces sabemos que más bien no la conocemos, pero es bastante útil. Sabemos que la parte de la creación de dibujos para taller pueden resultar un poco tediosas y a veces nuestra carga de trabajo digámoslo así, nos dificulta la creación de estas hojas. Para esto voy a regresar a mi elemento pieza, que nos va a permitir ocupar esta herramienta. De nueva cuenta, dentro de la pestaña de herramientas, voy a tener un elemento que se llama, en este caso, se va a llamar
proyección automática, autodrafting, que viene en la versión en inglés. En este caso, bueno, si yo doy clic, proyección automática me va a mandar este menú. Si yo ocupé una de las funciones más características y de gran utilidad que tiene ZW3D como los layers, podría seleccionar cada uno de los layers. Yo en este caso, bueno, pues lo hice en un solo layer y hay 25 operaciones dentro de esos layers. Entonces no es necesario que seleccione aquí. También, si yo decidiera, podría hacerlo por filtro. Ahora, una de las características del filtro o de nuestras plantillas es que tienen nombre de diseñador, tienen el nombre del administrador, entonces podríamos hacer la búsqueda de nuestra hoja a través de un filtro. En este caso yo voy a pasar, no quiero hacer la búsqueda, quiero hacer directamente de este dibujo. Y aquí abajo le puedo indicar qué quiero que incluya de todos estos dibujos. Puedo incluir el objeto actual, que en este caso es esta pieza que está aquí. E incluso si estoy trabajando con un ensamble, le puedo pedir que incluya el dibujo de ciertas piezas de mi ensamble. Y si yo hago eso, bueno, voy a poder seleccionar el elemento que yo quisiera obtener también el dibujo dentro de mi ensamble. En este caso, voy a hacer el dibujo automático de mi pieza. Voy a dar siguiente. Y aquí yo le puedo indicar qué plantilla quiero que utilice. Puedo utilizar la plantilla por defecto o esta es la plantilla que está utilizando. Me va a dar la lista. Bueno, también podemos configurar si queremos que el dibujo tenga un prefijo, alguna versión, podemos aquí manejar variables y un sufijo, que podemos configurar el nombre de nuestro ensamble. Y aquí en la opción de ZWSoft, donde me da el nombre de mi objeto, el nombre de la hoja que estoy utilizando y el tamaño de la hoja. Este es importante. ¿Por qué? Porque sí está bien que yo ya configuré mi pieza completa, pero ¿qué pasa si el dibujo es un dibujo muy grande y en una versión A4 no cabe? Entonces yo voy a poder seleccionar el tamaño de la hoja que quiero utilizar, sea o no necesariamente utilizada por nosotros. Entonces yo aquí, por ejemplo, voy a seleccionar esta. Le voy a dar siguiente. Y en la siguiente yo le puedo indicar qué vamos a agregar dentro de nuestra hoja de dibujo. ¿Qué información queremos? ¿Qué vistas queremos utilizar? La disposición o la proyección que estemos utilizando, de tercer ángulo, primer ángulo. Aquí, por ejemplo, le puedo indicar que quiero que traiga las acotaciones que yo he agregado para diseñar este modelo. Todos los valores que yo utilicé, quiero que los atraiga. Voy a darle siguiente. En el siguiente es un dimensionamiento automático. ¿Esto qué hace? Que puede generar dimensiones que incluso nosotros no hemos agregado. En este caso yo no voy a trabajar con eso, yo no le voy a pedir ningún acotado porque yo ya tengo dimensiones dentro de mi pieza. Lo que voy a hacer a continuación es simplemente darle clic en aceptar. Y lo que va a pasar es que ya tengo mi plantilla, que en este caso seleccione una que no es la que acabamos de hacer, una disculpa, y atrae todos los complementos o todas las dimensiones, todas las cotas que nosotros trabajamos dentro de nuestro dibujo. Aquí obviamente yo ocupé distintas acotaciones y son bastantes, podríamos ir simplemente seleccionando y suprimiendo, pero esta herramienta es una gran ayuda para cuando queremos realizar este tipo de dibujos. El poder tener acceso rápido a nuestros dibujos es muy, muy útil. Voy a hacer algo a continuación. Voy a generar algo. Voy a borrar esto, que son mis... voy a regresar. Ahí mi plantilla está en blanco, estoy regresando. Ahí está. Esta es mi plantilla original como yo la creé. Ya la hemos guardado cada uno de los elementos. Solo quiero mostrarles el por qué no aparecía, por ejemplo, para seleccionarla en mi autodrafting o en mi proyección automática. Es porque yo aún no la guardo. Cuando nosotros queramos hacer uso predeterminado de esta plantilla, por ejemplo, si yo le doy clic en archivo nuevo, yo aquí tengo una plantilla nueva
que es distinta al predeterminado, que es VMM. Si nosotros queremos que aparezcan ahí, nosotros tenemos que ir a la opción de configurar y podemos seleccionar en la opción de archivo, modificar aquí, buscar nuestra plantilla, simplemente es ubicarla, aquí por ejemplo ZWSoft, puedo dar clic en abrir y una vez que haga esto, es un proceso normal y automático. Lo que va a hacer es reiniciar nuestra aplicación. Esto va a pasar en todas las herramientas y va a estar disponible. Tardará lo típico, realmente muy rápido reabrirá nuestra pieza y ya nuestra plantilla estará disponible para trabajar. Cabe mencionar que también podemos hacer modificaciones de las dimensiones, de cualquier valor. En este caso, déjenme reabrir mi plataforma. De determinadas piezas, mis plantillas para una pieza, y tengo la plantilla de ZWSoft-milímetros, que fue la que creamos, y si la abro, incluso ya vienen mis plantillas con los datos preestablecidos, que son las marcas o los clientes con los que estoy trabajando, y si reviso los atributos, me da cuenta de los atributos de la pieza, bueno, están precargados ya el diseñador, el revisor y las variables que nosotros hemos generado. Entonces, de forma muy rápida, estas herramientas de configuración y de uso automático de las piezas o de los elementos es bastante útil. Si se dan cuenta, es una herramienta de gran utilidad que nos va a permitir trabajar dentro de nuestras plantillas personalizadas con los datos que nosotros decidamos y con cada uno de los elementos que nosotros podamos generar de forma independiente. En este caso, esto es a grandes rasgos el proceso de cómo trabajamos. Esta es la forma de personalizar plantillas. Si se dan cuenta, la personalización de plantillas es bastante simple, es bastante sencilla, pero al final se convierte en una herramienta útil y poderosa para nosotros poder ahorrar tiempo. Al final, todos queremos ahorrar algunos minutos en ciertos procedimientos y esta es una forma de lograrlo. Realmente si ustedes revisan esta forma de trabajo, lo podemos generar de forma muy sencilla y créanme que les va a ayudar bastante. Les agradezco la atención de esta parte técnica. Si tienen alguna duda, les pido que nos lo hagan saber dentro de la plataforma. Y si tienen algún comentario, también con todo gusto estamos aquí para apoyarlos. Les agradezco la atención. Por ahí hay una pregunta de David, me parece, David Quiroz. Bueno, pero si alguien más, Jesús, no sé si el micrófono en este caso esté abierto. Hola. No me digan que estuve hablando solo Aquí estoy, 40 Víctor. minutos. Ah, perdón. Aquí estoy. Perfecto. No sé, David, bueno, tiene levantada la mano, pero alguien más, no sé, algún comentario, alguna duda, algo en lo que podamos Le voy, apoyarles, de hecho. vamos a, vamos a, ¿puede compartir mi pantalla, Víctor, por favor? Claro. Vamos a abrirles el micrófono para trabajar su sesión sus preguntas o sus dudas que tengan para poderles dar respuesta. Un segundo que me equivoqué. ¿No? Ok. Perfecto. Y ahora
Perfecto. Tenemos ahorita habilitada ya sección de preguntas y respuestas. Vamos a darle paso ahorita a la primera pregunta que tiene David Quiroz. David, si gusta, ya puede hacer su pregunta. ¿Esa acotación obedece a alguna norma o lo hace conforme tú acotaste la pieza? Digamos que la acotación, la información la trae de mi pieza diseñada por mí. Obviamente las plantillas tienen estandarización, o sea, si tengo un estandarizo, me va a poner las flechas como marca la norma, o los radios, toda esta información va conforme a la norma, pero los valores tal cuales que yo he mostrado o que atrae de mi pieza son los que yo he agregado. Ah, ok. Sí, le preguntaba porque según yo cuando vas allá a hacer un plano, por ejemplo, bueno, de la norma que ya conozco es, por ejemplo, siempre se hacen las cotas a partir de una cara o de un punto fijo. Claro, de hecho, Y ahí por eso cabe te mencionar preguntaba que si seguían que es esa muy norma importante. o era Ahí así. más bien la plataforma como tal tiene la posibilidad de utilizar los estándares, por llamarlo así, como te mencionaba, para colocar dimensionamiento, bueno, más bien, para colocar las flechas, cómo se van a representar los valores. Pero, por ejemplo, si tú utilizas esta forma de acotar a través de una cara o a partir de una cara, pues realmente tú tendrías que empezar a generarlo. Hay una opción dentro de autoacotado o el acotado automático donde tú puedes indicarle a partir de dónde quieres que obtenga las dimensiones. Y aquí el único detalle o la única diferencia es que, como les mencionaba en la presentación, los valores que nosotros estaríamos asignando utilizando esta herramienta son valores que incluso nosotros no agregamos. Realmente obtienen las cotas y todas las dimensiones que podrían conformar al elemento. Y aquí sí yo le puedo indicar de dónde quiero que mida las dimensiones de forma horizontal y la forma vertical. Y aquí podríamos utilizar esa forma que tú utilizas de trabajo. Indico desde dónde quiero que mida y a partir de ahí me entrega las dimensiones. Pero digamos que la primera opción, la de atraer la información directamente de mi dibujo, va a depender de cómo tú lo hiciste. La parte de autoacotado, tú le vas a indicar de dónde quieres que acote y te podría dar el acomodo o las dimensiones a partir del punto como lo mencionas tú. Ah, bien. También, por ejemplo, es que bueno, la pieza que nos mostraste, pues era un sólido como tal, pero por ejemplo, si es una pieza que trae varios barrenos del mismo paso, de la misma medida, ¿te lo indica así? Por ejemplo, 15 barrenos de tal medida o te indica uno por uno si le das en automático. Automático te indicaría cada uno. Aquí el detalle está en que tú puedes elegir qué cara quieres acotar. Probablemente solo quieres acotar una donde hay un barreno y tú puedes editar las cotas. Tú puedes colocarle la referencia 15 por diámetro 13, 12, el valor. Tú tienes la posibilidad de cada uno y también tenemos la posibilidad, sí, de que te entregue el valor total de las operaciones. Ah, bien, bien, gracias. No, a ti, David. Inclusive, David, ZW3D tiene una herramienta dedicada en el entorno de dibujo 2D para crear tablas de barrenado. Si, por ejemplo, en su caso, los barrenos son muchos en una sola placa y llevan mucha información, roscas, cajas, avellaнаdos, chaflanes, roscas, que son pasados, etcétera. Con la herramienta de tabla de barrenos puede obtener esa información con un solo clic. Le va a entregar la posición de cada barrenado con una tabla a un lado de toda la información detallada de cada uno de los barrenos. Ah, ok. Sí, exactamente, el uso de tablas. También aquí, por ejemplo, Juan
Quijas me pregunta si las plantillas se pueden guardar en otra carpeta que no sea la carpeta de resource o donde se guardan las plantillas. Sí, sí podemos, se pueden guardar incluso en el escritorio, solo hay que recordar hacer la referencia cuando queremos usarla. Como les mencionaba en la configuración, en la opción de archivos, seleccionar que queremos utilizar esa plantilla que utilizamos. Si no, lo vamos a tener que estar buscando archivo, buscar nuestra plantilla cada que lo necesitemos. Pero sí, podemos guardar las plantillas en una carpeta ajena a la de Resource. Víctor, por aquí, Emanuel Hermenegildo nos manda otra pregunta. Nos pregunta, ¿cómo sería la representación de una rosca métrica en el plano? ¿Se tiene que agregar los tornillos o solo añadir la rosca dentro de la pieza y cómo? A ver, perdón, ¿podrías repetirme la pregunta? Emanuel, No la veo. No, no la veo. está en respondido. Ah, ok. Pregunta, ¿cómo sería la representación de una rosca métrica en el plano? ¿Se tiene que agregar los tornillos o solo añadir la rosca dentro de la pieza y cómo? Ok. En este caso, por ejemplo, si yo hago una pieza, no sé si se alcanzó a percibir en la pieza que utilicé, pero yo usé barrenos con rosca y no tuve que propiamente añadir el tornillo. Propiamente nada más con la operación de barreno podría mostrar el indicativo de rosca. Utilizando, bueno, yo en este caso obviamente utilicé mi herramienta de barreno, de hole, que tenemos disponible dentro de ZW3D desde mi diseño. Y en automático seleccioné la rosca que voy a utilizar y es la información que puedo reutilizar o atraer. Y por aquí tenemos otra pregunta, Víctor. Es en cuanto a los requerimientos del hardware mencionados, que podría ser en i5, pero sí, la verdad es que es una herramienta bastante, por llamarlo de alguna forma noble. Podríamos utilizarlo obviamente hay requerimientos mínimos o recomendados, que en este caso podrían ser el apartado el apartado de estos, el procesador, sí podríamos trabajarlo en un procesador más pequeño, pero ahí ya tendríamos que también saber qué otras aplicaciones se utilizan. Ya hay factores distintos. ZW3D lo podríamos utilizar. ¿Recomiendas que tenga una tarjeta dedicada, de video dedicado? Yo sí te lo recomiendo, siempre te va a ayudar mucho para el trabajo. Sabemos que de repente cuando tienes una tarjeta, una tarjeta gráfica integrada, como se comparte ese recurso con otras herramientas que no necesariamente son las de diseño, podría tenerte un poco pues no de problemas, pero sí no te mostraría al 100% los detalles que estás buscando. Yo sí, si hay posibilidad, te recomendaría una tarjeta gráfica. Yo estuve trabajando mucho tiempo ZW3 en una ZW 3D en una computadora con un i5 y con gráficos integrados, no dedicados, y realmente es que no tuve problemas para trabajar. Digo, ahora ya con los recursos que la empresa me ha dado, que es una computadora con una tarjeta gráfica dedicada, bueno, pues aún mejor, ¿no? Pero no es restrictivo. Ok, gracias. Ahí Antonio nos pregunta, ¿ZW3D puede abrir archivos propios?
de SolidWorks de diferentes versiones como SolidWorks 19 o 18 sin problema? La respuesta es sí. Sí podemos abrir archivos nativos de SolidWorks de esas versiones. Obviamente, el único detalle es que, de hecho, ningún software lo hace. El árbol de operaciones no viene incluido, pero con las herramientas de edición y de trabajo de ZW3D, poder trabajar con un archivo abierto nativo de de SolidWorks, por ejemplo, es sumamente sencillo y realmente la herramienta es muy poderosa para este tipo de trabajo. Ahora, aquí nada más para complementar un poco, Antonio, ZW3D puede abrir archivos de parte, de ensamble y dibujos 2D de SolidWorks. No solamente los entornos 3D, sino también la serie de planos que estén hechos en SolidWorks. ZW3D los puede abrir sin ningún problema. Por ahí, a ver, déjenme ver. Angélica Miranda Martínez, me parece que levantó la mano. No sé la duda que pudiera llegar a tener. Listo, Angélica, ya puedes hablar. Ya te abrimos el micrófono. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Angélica? Dinos. Mi duda es con respecto al cajetín. ¿Es posible a la hora de imprimir o plotear ver estas imágenes, pues vaya, sobre nuestra impresión, nuestra hoja de impresión, y que sobre la misma pregunta, ¿qué imagen necesita hacer o en qué extensión debe tener esta imagen para que se puedan ver estas impresiones? Hay una duda, Angélica. ¿Te refieres al logotipo? Así es, sí. Ah, ok. Yo, por ejemplo, bueno, la pregunta es sí, en la impresión. Y el logotipo, por ejemplo, yo la imagen que utilicé fue una PNG. Entiendo. Sí, o sea, puedes usar JPG, PNG, no hay ningún problema. Realmente esta imagen es una imagen que yo incluso descargué de internet. Entonces, ahí nada más no tengo el dato del tamaño máximo de la imagen, pero te lo puedo investigar y con todo gusto te podría compartir ese dato nada más del tamaño máximo de la imagen. Pero sí puedes lo que me pides. Ok, ¿y en qué versión de ZW3D se puede imprimir así? Yo en este caso, por ejemplo, con lo que estoy dando la demostración es la versión 2020. Eh, pero en todas las versiones tienes la posibilidad de hacer esto. Ok, gracias. No, a ti, Angélica. ¿Alguna otra pregunta? Sí, está En el llegando otra chat. pregunta por el chat. Ok. Mm, Edel Amador. Yo tengo la pregunta que nos hace, bueno, la leo en voz alta para todos. Yo tengo una duda. ¿Qué formatos de CAD admite ZW3D? ¿Cuenta con algún convertidor integrado? ¿Admite el formato JT? Sí, el formato JT nosotros lo podemos
tanto recibir, trabajar con él y mandarlo en formato JT. Incluso en el selector de archivos para abrir, viene la opción de seleccionar archivos JT. Está completamente soportado. Muy bien. ¿Alguien más que desee compartirnos alguna duda al respecto? ¿Algo que les inquiete ahorita saber, que deseen preguntar? Que ya no. Ok, bueno, entonces si te parece bien, Víctor, vamos a continuar Claro. para no robarle más tiempo a nuestros asistentes. Bueno, el formato o la plantilla que generó mi compañero Víctor del área de soporte, esa plantilla se la vamos a regalar a todos los asistentes el día de hoy al webinar. Ya ustedes podrán editarla tanto en la parte de diseño como en la parte de dibujo 2D y así, bueno, tener ya una plantilla personalizada. Por aquí nos manda otra pregunta Adrián Martínez, Víctor. Sí. Si gustas. Nos dice que si se puede aprender por cuenta propia este software. Sí, realmente es una plataforma con una curva de aprendizaje muy corta, es bastante amigable y digo, obviamente hay capacitación específica de la herramienta, pero en caso de que fuera necesario podríamos aprenderla solo así. Es una plataforma sumamente amigable, sumamente fácil de aprender, una curva de aprendizaje corta. Yo creo que sería una de las plataformas con la que aprender a trabajar sería muy rápido, una adaptación muy rápida y de igual forma una implementación sumamente rápida. Además de esto, bueno, ZW3D, en nuestra página oficial de ZW Soft, contamos con los materiales gratuitos de autoformación. Existe una sección de soporte. En la sección de soporte ustedes pueden entrar. Hay una sección que se llama Aprende ZW3D. Y dentro de esa sección, bueno, están algunos manuales, algunos foros de preguntas y respuestas. Tenemos la sección de trucos y tips para ZW3D. Y todo esto ustedes pueden accesar sin registrarse, sin dar correos, sin nada. Toda la información que maneja ZW Soft para formación es totalmente abierta y gratuita para las personas que así deseen autoconocimiento o autoformarse. Juan Quijas nos pregunta, ¿cuenta con un asesor de operaciones en caso de tener una duda en base al diseño que se está creando? En este caso no estoy entendiendo muy bien la pregunta. Okay, ¿Te refieres? Adelante, Víctor. No, nada, no sé, ¿te refieres a alguna cuestión de ayuda donde puedas entender el funcionamiento, por ejemplo, de una extrusión, cuestiones de ese tipo? Si es a eso, sí, hay una sección donde puedes entender cómo cada una de las herramientas funciona, tiene la ayuda general y puedes implementarlo. Incluso algo que es bastante útil con la plataforma de ZW3D es que te indica en qué fallaste. Hay una ventana que te va indicando qué es lo que te está faltando y puedes utilizarla para poder corregir el problema que surge en ese momento. Entonces, no sé si es a eso a lo que te refieres o es más en específico a una herramienta, una operación, algo que no estoy entendiendo. De hecho, ya está abierto el micrófono, Juan Quijas. Si gustas también consultar vía micrófono.
Ah, que sí, comenta qué es exactamente su pregunta, Víctor. Ah, bueno, sí, contamos con esa ayuda dentro de la plataforma. Sin ningún problema, tú vas a poder tener una guía dentro de la herramienta para poder trabajar. Ok, tenemos otra pregunta, Víctor. Tenemos otras dos más. Ok, ¿puedo trabajar con archivos IGS-STEP o de SolidWorks? Sí, podemos abrir archivos nativos de SolidWorks con la extensión nativa de SolidWorks y también podemos trabajar con archivos con formato neutro como es el STEP e IGES. Sin ningún problema van a poder trabajar. De hecho, contamos con herramientas muy poderosas para poder editar y trabajar directamente con esas piezas. La apertura es muy rápida. Sí, sin duda no tendrías ningún problema para trabajar con piezas o formatos de este tipo. Ok, Y la siguiente pregunta. Antonio Domínguez Montecruz nos pregunta, ¿existe una librería para hacer TW 3D de piezas ya diseñadas, por ejemplo, tornillos que no sean en línea, que venga integrada en el software? Sí, ZW 3D tiene una pequeña biblioteca integrada de la cual se puede obtener cierta información. Esa biblioteca que tiene integrada es pequeña, pero incluye los elementos más necesarios. Tornillos, tuercas, rondanas o arandelas y algunos rodamientos. Y en un dado caso, si ustedes desean, ZW3D cuenta con una herramienta que se llama publicar librerías. Esto es, a partir de un modelo que yo tenga y usar la función de publicar librerías, puedo crear mi propia librería local. Con solo al menos 4 o 5 pasos puedo crear bibliotecas personalizadas. Pero sí, la respuesta es sí, tiene unas librerías integradas. Es una pequeña librería con los elementos más esenciales para trabajar. No sé si esa es la duda, Antonio. Ok, muchas gracias, Antonio. Ok, perfecto. Si no hay más dudas, vamos a continuar con la última parte. Esta última parte, bueno, es presentarles nuestro siguiente webinar a los que están cordialmente invitados. Nuestro siguiente webinar va a ser el 30 de abril con nuestra plataforma ZWCAD con el tema a trabajar archivos de WGXF. 6 de mayo tenemos la plataforma ZW3D. Les vamos a enseñar cómo trabajar con archivos no nativos de ZW3D y transformarlos a lámina para obtener el desplegado. El 13 de mayo, ZWCAD, para crear objetos 3D en tus proyectos, incluyendo planos y dibujos. 20 de mayo, ZWCAD, calcula rápidamente las propiedades físicas de tus geometrías. 3 de junio, ZW3D, crear modelos complejos en pocos pasos. 10 de junio, ZW3D, cómo crear familias de partes y cómo generar estas familias de partes dentro de los ensambles. 17 de junio, maquinado, cómo ZW3D reduce los tiempos de desbaste y maximizamos los tiempos de acabado. Y el último, bueno, de esta serie de webinars va a ser el optimizador con el que se cuenta en ZW. Perdón, Jesús. ¿Sí? ¿Te cortaste? Ah, ok. Okay. Un segundo. Jesús está teniendo un pequeño problema con su micrófono. A ver, Pero como les comentaba, ¿sí me escuchas, Jesús. Víctor? Víctor. No, lamentablemente en esta época que tenemos de cuarentena, el internet creo que a todos nos ha fallado. Entonces mi internet está un poquito inestable. No sé si ya me lo vas a escuchar ahí, Víctor. ¿Víctor? Ah, ok. Jesús. Ok, perfecto.
Bueno, después tenemos esta invitación que es Yo me quedo en casa. Les brindamos licenciamiento gratuito de las aplicaciones tanto ZWCAD como ZW3D, en el cual al acceder a ese enlace que tenemos presentado o de Home Office o en la página global de ZW Soft, ustedes pueden accesar a la sección de Home Office y pueden descargar de manera gratuita el licenciamiento y trabajar ustedes desde su casa. Ok. Y por último, les damos el agradecimiento por haberse conectado el día de hoy. Esperamos que esta sesión haya sido realmente valiosa para ustedes, así como para nosotros fue valioso que ustedes nos acompañaran. Les deseamos una muy excelente tarde y esperamos verlos pronto en los siguientes webinars. En nombre de Víctor Vázquez, por ella ahora creo que el problema de internet fue él. En nombre de Víctor Vázquez, que es nuestro ingeniero de soporte técnico, les agradecemos su asistencia y su servidor Jesús Esparza. Los esperamos en el siguiente webinar. Que tengan una excelente tarde todos. Ups and downs, glory. We provide reliable engineering software. We focus on all-in-one CX solution. We promote industrial innovation and progress. Perdón, aquí tenemos otra pregunta de Aarón Hernández, una disculpa. ¿Tiene un curso para empezar de cero? Sí, Aarón, en nuestra página global de ZW Soft tenemos la sección de soporte y ahí podemos entrar a la sección de entrenamiento y ahí nos indica, por ejemplo, lección básica 1, lección básica 2, 3, 4. Sin embargo, si desea, por correo le podemos compartir un acceso rápido con el que se cuenta en ZW3D para entrar a los manuales, o mejor dicho, entrar a la tecnología que se llama Show and Tell, que se llama Cuéntame para Aprender. Es una tecnología única de ZW3D que nos permite aprender con una serie de ejercicios integrados en ZW3D y nos explica paso a paso. Esta herramienta funciona dentro de nuestro entorno de ZW3D. No es un manual PDF, no es un manual de Word, es una herramienta que tenemos de formación, la cual al trabajar dentro de ZW3D nos hace más fácil seguir el funcionamiento y seguir los pasos que tenemos que cumplir para obtener el primer resultado de la primera práctica. Claro que sí, Aaron, cuente con la información, se la vamos a compartir a la brevedad posible, sin ningún problema. Bueno, perdón, aquí tenemos otra pregunta. Ok, perfecto. Bueno, si alguien tiene más preguntas o dudas, no duden en levantar la mano y con mucho gusto nos podemos regresar, no hay ningún problema, para poderlos ayudar. Aquí les dejamos nuestros correos de contacto. Siéntanse libres de contactarnos en el momento que ustedes lo necesiten para poderles apoyar. Ok. Por ahí llega la invitación. Ok, Aaron nos hace una pregunta. ¿Cuándo llegará la invitación de la siguiente sesión? Se lo vamos a compartir vía correo. La siguiente invitación debe estarles llegando probablemente mañana por la mañana o hoy por la tarde para que se sientan con toda la confianza de iniciar su registro y así podernos ver la siguiente sesión. Ok. Les agradecemos mucho su tiempo y seguimos al pendiente de sus dudas o preguntas.
ZW Soft has gone through a long way, during which there are ups and downs, glory and hardship, joy and tears, but all make up what it is today. From interior design application at the very beginning to general CAD software, it strives for bigger and better. From 2D design to 3D manufacture, it is courageous to jump out